Hola, ¿qué tal, muchachos, muchachas? Espero estén bastante bien, resguardaditos y preparados para finalizar nuestro proceso. Muy contento con este tema porque es un tema que yo sé que a muchos les va a gustar y les va a interesar. Se llama Resolución de conflictos y cultura de paz. Este es un tema para nuestra área de formación, educación familiar y ciudadana, que quiero comenzarlo con este pequeño mensaje que nos deja Santa Teresa de Calcuta, que dice: la paz comienza con una sonrisa. Tengamos eso en cuenta siempre a la hora de abordar los conflictos y generar paz. Empecemos definiendo qué es un conflicto. No es otra cosa que una situación. Y en esta situación, dos personas están, o dos grupos de personas antagonizan. Es decir, entre ellos hay una confrontación de intereses. Eso suele pasar y es un refrán muy manido, que donde hay personas hay conflictos, o mejor dicho, hay contradicciones. Estos conflictos pueden ser o pueden generarse desde el punto de vista real, los irreales y los inventados. Quiero eso detenerme aquí un momentico, puesto que cuando hablamos de un conflicto real es un conflicto en donde los hechos dicen que está pasando algo que incomoda, que molesta, algo que quizás a algunas personas o a un grupo de personas está generando antagonismo, como decía anteriormente, y que hay que resolver. Están los conflictos irreales, esas famosas películas que nosotros nos montamos en nuestras mentes, o muchas veces que son inventados por terceras personas. Estos conflictos inventados en donde hay una persona que, como uno suele decir, mete cizaña y las otras personas caen en el juego. Esos conflictos son parte de nuestro día a día y tú lo sabes muy bien. Suelen darse en ambientes que tienden a ser conflictivos también. Por ejemplo, cuando hay en ese ambiente competitividad excesiva, ese tipo de personas que tienen que ser las mejores porque tienen que ser las mejores. Existe también la intolerancia como una parte fundamental de los ambientes conflictivos. El no aceptar al otro. Me tienen que aceptar a mí, pero yo no tengo que aceptar al otro. Existe también la comunicación precaria, en donde las personas no saben expresar o expresan de maneras poco asertivas sus sentimientos y sus maneras de ser, sus maneras de pensar, en donde se une con la expresión inadecuada de sentimientos. Muchas personas suelen ser ofensivas al hablar, aunque quizás no griten, pero suelen ser ofensivas. Entonces eso también genera ambientes conflictivos. Poca destreza en la resolución de conflictos. Una de las, o mejor dicho, la importancia de este tema es justamente ayudarnos a tener mayor capacidad para resolver conflictos. ¿Y cómo se resuelven? Fíjense que no hay ninguna técnica, ningún procedimiento infalible, pero hay cosas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta a los involucrados en el problema, buscar el momento oportuno para resolverlo, el contexto en el que te encuentres a la hora de resolver ese conflicto o de buscar una solución. Hay que buscar una técnica adecuada para ese conflicto. No puedes resolver un conflicto, por ejemplo, entre hermanos con un piedra, papel o tijera. Y entonces, como decíamos anteriormente, ninguna técnica es infalible, pero siempre hay que tener la destreza de buscar una técnica que se adecue a tu problema, porque ninguna de ellas es una camisa de fuerza. Hay que saber combinar y ser creativos al utilizarlas. Y algunas de ellas, como la mediación, es decir, cuando estas personas en conflicto escogen a un mediador para que de alguna forma sirva de puente de comunicación
entre las personas que están en conflicto. También otra técnica que se utiliza es la calma, la reflexión, el apartarse. También existe la inversión de roles, que es interesante porque es como se suele decir, cuando te pones en los zapatos del otro, ¿sí? Y otras tantas. ¿Cómo podemos solucionar los problemas? A través de esto. Es una manera de verlo también, que creo que aportará mucho a lo que ustedes van a hacer después. En principio hay que saber cuál es el problema. El problema hay que definirlo, hay que darle forma, hay que ponerle nombre, hay que darle una etiqueta y hay que identificarlo con todos sus elementos. Analizar las causas de ese problema. Definir objetivos para actuar. Realmente es importante resolver este conflicto, es importante que lo abordemos. Hay que buscar las alternativas a esta problemática. Luego elegir las alternativas apropiadas, ponerlas en práctica y evaluar los resultados. Esta manera de hacerlo muchas veces funciona, como muchas veces no funciona, porque lo hemos dicho anteriormente. Hay que generar alternativas para los problemas. Yo les voy a dar un ejemplo de cómo podemos abordar un problema a través de esta técnica. Yo tengo que trasladarme a cierto sitio y mi esposa no quiere ir conmigo. Ahí tenemos un problema, ella no quiere ir, queremos ir a sitios distintos. ¿Cuáles son las causas de ello? Quizás ella siente que no va a estar cómoda en ese sitio donde tenemos que ir los dos. Definimos entonces los objetivos para actuar. En función de la salud de nuestro matrimonio, ¿es importante que yo aclare esto con ella? Sí, es importante. Generar alternativas. Alternativas 1. Me voy yo solo al sitio y la dejo a ella que vaya a otro sitio. 2. Le puedo decir las ventajas que tiene el que vayamos juntos. 3. Nos salimos los dos y nos quedamos en casa haciendo otra cosa. Ahí entra la comunicación para elegir la alternativa apropiada, ver los pros y los contras y luego poner en práctica la alternativa que vamos a utilizar. La alternativa que vamos a utilizar, por ejemplo, es quedarnos en casa compartiendo y no ir a un sitio donde ella se puede sentir incómoda y posteriormente evaluar cómo nos sentimos en casa haciendo lo que estábamos haciendo. Algunas recomendaciones para que ustedes puedan abordar los problemas. Si tienes un conflicto con alguien, toma la iniciativa para solucionarlo. Los problemas no se resuelven solos. Eso es importante tenerlo claro. Los conflictos entre las personas, entre los grupos, no se resuelven solos. Hay que buscar a la persona y dejarla compartir su perspectiva del problema. Hay quien dice que es valiente el que dice las cosas, pero también es valiente el que las escucha. Cuando es tu turno para hablar, debes evitar atacar a la persona verbalmente o tratar de imponer tu punto de vista, porque los puntos de vista tuyos son tan válidos como los de la otra persona. Siempre habla de acciones y no de personalidad ni otra cosa que sería casi imposible cambiar. Hay que irse a los hechos, las cosas o las situaciones que me han generado conflicto, no la manera de ser de la persona, porque la manera de ser, como dice aquí esta recomendación, no la puedes cambiar. No uses palabras extremas, nunca o siempre. Hay que ser bien asertivo a la hora de hablar cuando se quiere solucionar un conflicto. Después de cada parte haya expresado su sentir, deben buscar una solución en donde ambas partes salgan beneficiadas. Hay que separar los hechos de los rumores, la información parcial, los sentimientos e interpretaciones. Ahí es donde viene el chisme, donde viene la cizaña de la que hablábamos anteriormente. Para uno resolver un conflicto hay que sacar todo eso del medio. Finalmente, el problema debe discutirse en privado. No necesitas a más personas dentro de un conflicto. Estas son recomendaciones que quizás te puedan ser útiles. La UNESCO ha hablado desde el año 1998 sobre la cultura de paz y generar políticas para justamente construir una cultura de paz. Por ejemplo, habla de la cultura de paz como una serie de valores, actitudes, comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos.
Esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros estamos hablando de los conflictos no solamente a nivel personal, sino también a nivel de países. Eso es importante. La cultura de paz insiste en promover la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la igualdad y la comprensión. Reconoce el derecho a la igualdad de géneros y a la participación democrática y apoya la comunicación participativa y la libre circulación de información y conocimientos. Cuando hablamos de la cultura de paz desde la perspectiva de la UNESCO, hablamos de una parte importante de la formación de los niños y jóvenes del mundo entero. Por eso estamos hablando nosotros de este tema. Bueno, después de todo lo que acabamos de decir, viene la parte que a muchos les interesa bastante y es la actividad, que consiste en un juego didáctico. Tu juego didáctico, el que tú vas a realizar, tú lo vas a elaborar y luego vas a jugar con tu gente, con tu familia en tu casa. ¿Cuál es el tema del juego didáctico? Bueno, la resolución de conflictos, claramente. Debe ser un juego de mesa o de salón, donde combines quizás juegos que ya tú conozcas y puedas hacer esa combinación allí. Debe ser elaborado por ti, con material artesanal, de reuso, como usted lo quiera hacer, combinando cosas de otros juegos. Muy bien. Debes hacer el video jugando el juego y explicando de qué va, por supuesto. Debes revisar en la guía de evaluación cuáles son los criterios que voy a evaluar y ten en cuenta esto que es muy importante, la ponderación de esta actividad que es 25% del total de la nota, que son 5 puntos. Yo, para que usted vea más o menos de qué se trata el asunto, hice mi juego con mi familia en mi casa. Lo elaboramos entre todos y lo hicimos todos. Ya van a ver ustedes de qué se trata.